Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Forero y junto con mis compañeras Camila Gómez y Angie Palomar abordaremos la temática la productividad marginal y media de los factores productivos. Para hablar de la productividad media de los factores productivos es necesario que tengamos presente qué son y cuáles son. Los factores productivos son los recursos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Los productores necesitan de estos factores para la producción y estos los utilizan para transformarlos y así obtener productos que son los que van a vender. Los factores de producción son los siguientes. Está la tierra, que son los recursos naturales utilizados en el proceso productivo. La tierra es el cultivo o el terreno, la fábrica, mejor dicho, son los recursos naturales como el hierro o las fuentes de energía como el petróleo. Segundo, el trabajo. Es toda la intervención humana y física o intelectual que es necesaria para producir bienes o servicios. Es el tiempo que las personas dedican a la producción. Ejemplo, las horas de trabajo de un cocinero, un investigador, un profesor. Tercero, el capital. Este está compuesto por los bienes durables, es decir, todas las máquinas o herramientas y también pues los instrumentos que son necesarios para poder producir bienes y servicios. Por ejemplo, los tractores, el camión de la empresa, transportadoras o los ordenadores como los computadores. Cuarto, la tecnología. Es el conjunto de conocimientos, técnicas, ideas que aplican de forma lógica y ordenada. Estas permiten a las empresas solucionar problemas o adaptarse. Hablaremos de la productividad media. La productividad media es el resultado de dividir la cantidad del producto obtenida entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción empleadas. Así, la productividad media es el trabajo que será el resultado de dividir la cantidad producida entre el número de unidades de trabajo. Las unidades de trabajo son empleadas. Estas las podemos medir de muchas maneras. Número de horas en el trabajo empleadas, número de trabajadores, número de días. Por ejemplo, si una empresa se dedica a fabricar botellas y fabrica a la semana, 10.000 botellas con 10 trabajadores que trabajan cada uno 40 horas semanales, podremos decir que esa semana la productividad ha sido de 1.000 botellas por trabajador. O podemos decir, por ejemplo, que ha sido 25 botellas por hora. Si por hora trabaja, este mismo concepto se puede utilizar para cualquier otro factor de producción. Asimismo, podemos hablar de la productividad media del trabajo, lo que podemos hacer de la tierra o del capital. La productividad marginal es la cantidad de producción que aumenta al incrementar una unidad del factor productivo. Por ejemplo, tenemos una panadería en la cual tenemos 5 trabajadores que en un día producen 100 panes. Ingresa un nuevo trabajador teniendo así 6 trabajadores con una producción de 110 panes. En este caso la productividad marginal sería de 10 panes. Si nos fijamos en los números iniciales, notamos que se producen 100 panes entre 5 trabajadores, es decir, cada trabajador produce 20 panes al día. ¿Eso quiere decir que el sexto trabajador tiene una capacidad inferior a los demás? La respuesta es no. El decrecimiento de la productividad marginal se debe a la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley afirma que cada trabajador adicional a partir de cierto punto aporta menos que el anterior, pudiendo llegar al aumento de la producción a cero o inclusive disminuir la producción. Vamos a hablar de la ley de los rendimientos decrecientes para poder entender el ejemplo que nuestra compañera acaba de explicar. Dice que cada trabajador aporta menos que el anterior, pudiendo inclusive disminuir la producción. Esto se debe que aunque haya un trabajador de más, el resto de factores, los demás factores como son la tecnología, la tierra, se mantienen constantes, haciendo que el trabajador no los pueda utilizar de manera eficiente para producir más. Entonces, continuando con el ejemplo de la panadería, supongamos que tenemos 5 trabajadores con 5 hornos en los cuales ellos trabajan y hacen su pan. ¿Esto qué quiere decir? Que si ingresamos a una persona más y esta persona no tiene un horno en la que pueda trabajar, simplemente esta persona no va a poder producir la misma cantidad de panes porque no tiene el horno para poder desempeñar sus funciones.
pasaría lo mismo si hiciéramos al contrario, compráramos 15 hornos o 10 hornos, compráramos 10 hornos más para que estos trabajadores trabajaran con ellos. ¿Qué va a pasar? Simplemente que solamente está aumentando un factor, que en este sería el capital, que serían los hornos que vamos a usar, pero los trabajadores seguirían siendo la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasaría? Que los trabajadores no darían abasto para trabajar todos los 10 hornos que se van a comprar. Si la productividad marginal es creciente, no habrá ningún problema, porque la renta será mayor a los costos. Pero si la productividad marginal es decreciente, quiere decir que acá sí vamos a tener un problema porque los costos son mayores a la renta. Aquí es donde recae la importancia de que nosotros tengamos en cuenta la productividad marginal antes de invertir en un negocio. Muchas gracias.